Continuamos con País al Día. Como les habíamos anunciado, hoy tenemos con nosotros un experto en el tema de disminuir o eliminar la obesidad. Nos referimos al doctor Pablo García, quien es cirujano general laparoscopista y de cirugía bariátrica. Doctor, bienvenido a País al Día. Muchas gracias por la invitación y esta oportunidad de orientar a su querido público. Hablemos, doctor, de la obesidad. Ese es un tema que preocupa a mucha gente. ¿Cuáles son las razones que llevan a una persona a convertirse en obeso? Sí, lo primero que hay que entender es que nadie quiere ser obeso. El que dice que es obeso y es feliz puede que le esté faltando, esté ocupando este pensamiento para disminuir esta afección. La obesidad es una enfermedad como cualquier otra, así como hay personas que le da cáncer o le da hipertensión, así mismo se presenta la obesidad. Afecta a un 56% de la población dominicana. A nivel mundial es una de las enfermedades más comunes y hoy en día cobra vidas en segundo lugar de muertes prevenibles después del tabaquismo, el cigarrillo. La obesidad está como enfermedad ambiental, va a tener los detonantes en el entorno de este paciente que van a favorecer a que aparezca y se instale. El problema es que cuando una vez se instala esta condición es muy difícil de lograr vencerla. La obesidad definitivamente siempre se va a producir cuando hay un aumento en la ingesta de combustible, ya que la alimentación no es más que combustible para nuestra población, en relación o respecto al gasto diario. Cada vez que haya más combustible disponible, no se desperdicia, sino que se almacena en forma de grasa. Y la grasa es como nuestro cuerpo almacena esa energía para que en situaciones de escasez o de falta de alimentos podamos tener una fuente de ahorros o de recursos disponibles ante estas situaciones. Y así se produce la obesidad. Es decir, doctor, que en base a lo que usted dice, por ejemplo, una persona normal, vamos a llamarle una persona delgada, con su peso normal, que abuse de la comida puede convertirse en un obeso. Sí, claro, definitivamente. De hecho, es la principal causa. Hay factores ambientales como la disponibilidad a las comidas rápidas, la calidad de lo que ingerimos, las campañas nutricionales, promocionales dirigidas hacia una alimentación basada en carbohidratos simples, la evolución hacia una alimentación adictiva, ya sea con los azúcares, la vida sedentaria, las mayores comodidades que han aparecido, la disponibilidad del transporte, la disminución del esfuerzo del ser humano, todo esto con la cultura hacia la desaparición digamos, de los gastos de energía, a una oferta que tenemos de una cultura consumista. Definitivamente va todo esto a engranar en que aparezca la obesidad. Pero para que se produzca encima de los factores genéticos, los hereditarios, que realmente lo que interviene es más bien es la forma de comer, no tanto los factores directamente genéticos del individuo, sino lo que heredo de mis padres, de mis hábitos, de que el concón tiene que ser con la salsita y tiene que acompañarse de unos plátanos maduros al caldero. Y luego el postrecito y el café con azúcar y luego el juguito de Es que merienda. eso es bueno, doctor. Sí, definitivamente. De hecho, se crea la adicción y cuando ingerimos un alimento y el que queremos produce una sensación de placer y esto va a provocar a que se crea la adicción. Entonces, de esta forma, si tenemos, digamos, esa materia prima, como estuvimos conversando fuera de cámara, y tenemos algunos factores que enlentecen o disminuyen las condiciones, más el entorno, el ambiente en que se desarrolla ese individuo, va a provocar en conjunto la aparición y la instalación de la obesidad como enfermedad. Excelente. Doctor, algunas damas que usan métodos anticonceptivos le achacan al método anticonceptivo la gordura, por ejemplo, el tubito, el famoso tubito que se pone aquí en el brazo. ¿Realmente es el método anticonceptivo el que las engorda o es otra cosa? Mira, sí hay factores, medicamentos, por ejemplo, la imposibilidad de ciertos pacientes a hacer ejercicio,
la utilización de mecanismos para modificar las hormonas, puede favorecer a que haya una mayor predisposición para que el exceso se almacene, o puede disminuir la velocidad en que ese exceso se gaste, pero necesariamente tiene que haber la materia prima. O sea, todo el que está aumentado de peso es porque come más de lo que necesita. Y esa es la razón principal, a grosso modo. Excelente. Doctor, su especialidad es laparoscopista y de cirugía bariátrica. ¿Tienen algún tipo o tienen mucho riesgo esas operaciones? Mira, el que vaya a cirugía pensando que no tiene riesgo realmente va con un concepto equivocado, y de hecho creo que cualquier cirujano que entrenado y que sea capaz y se dirija con honestidad a los pacientes, cualquier procedimiento que se realice un paciente, por supuesto que tiene riesgos. Sin embargo, hay estudios científicos donde se demuestra que es mucho más riesgoso una persona con una obesidad importante permanecer obeso que operándose. 1 de cada 1000 personas es la estadística de mortalidad de los pacientes a nivel mundial, y de hecho se corresponde con las estadísticas de nuestra Sociedad Dominicana de Cirugía Metabólica y Bariátrica, que abarca y agrupa a los cirujanos que trabajan con equipos multidisciplinarios y que tienen los entrenamientos debidos, y que de hecho son los que podrían realizar estos procedimientos. Doctor, escúcheme que lo interrumpa, Sí. tenemos varias fotos de pacientes de antes y después, son las que queremos que vayan poniendo ahora, para que entonces usted siga con esa explicación y que nos diga, doctor, ¿en qué consiste la cirugía bariátrica, propiamente dicho? Sí, aquí estos ejemplos son evidencias, ¿no?, de la efectividad. De hecho, yo mismo soy paciente de cirugía bariátrica. Oh, qué Sí, testimonio. ¿Y por qué no y nos trajo sus fotos de antes y después, doctor? bueno, porque tengo pacientes mucho más bonitas y Ah, elegantes entiendo. que ponerme a mí, ¿no? Pero bueno, en mis redes pueden ver mis fotos también, yo las Excelente, excelente. comparto. Ok. La idea de estas personas que se muestran eh, y tienen un deseo de que las personas que padecen o hayan tenido enfermedades como ellos puedan lograr cambiar el estilo de vida. La cirugía bariátrica no es la solución a la obesidad, pero es la herramienta más efectiva para lograr el cambio. El cambio, el modificar el estilo de vida, aprender a hacer las cosas diferentes, es lo que va a permitir que nuestros pacientes y yo como paciente pueda lograr obtener el resultado final, que es bajar de peso. Digamos que la cirugía va a ser el medio de transporte para llegar al objetivo. Ok, entonces hay diferentes tipos de cirugías bariátricas, doctor. ¿Usted podría explicarnos más o menos algunos de esos detalles? ¿Qué es el bypass gástrico, por ejemplo? Sí, mira, las cirugías se van a dividir en las llamadas cirugías restrictivas, que son las que limitan la cantidad de alimento que puede ingerir un paciente, y las malabsortivas o mixtas, que además de limitar la cantidad, van a permitir que haya un paso diferente del alimento a través del intestino, ya sea adelantando este paso de los alimentos o modificando la disposición del intestino. Por ejemplo, aquí como puedes ver en esta imagen del mini bypass, también llamada cirugía o bypass de una anastomosis, se reduce el tamaño del estómago, como vemos en la imagen arriba, se deja el remanente, pero a nivel intestinal se va a adelantar el paso del alimento a través del intestino. O sea, no toda la comida va a pasar por la ruta habitual, y va a permitir que no todo lo que comamos, además de que sea limitado la cantidad, se absorba a través del intestino. Esta es una cirugía mucho más eficiente y con mejores resultados cuando hay condiciones adicionales como alteración del perfil de lípidos, o sea, la gente que sufre del colesterol elevado y eso. También tiene un excelente resultado para la diabetes. Puede ser una opción para los pacientes con obesidad y mecanismo de reflujo, antirreflujo afectado, o sea, personas que tengan reflujo gastroesofágico, y los pacientes que tengan un mayor índice de obesidad. Es una cirugía bastante segura, tiene una duración de entre 1 hora y media y 2 horas y media, el bypass, mini bypass, que tiene, o el bypass de una anastomosis, que son
estas cirugías mixtas y que van a tener estos resultados maravillosos para los pacientes en cuanto a la pérdida de peso. Usted habló, sí, adelante, doctor. Sí, la manga gástrica es la cirugía que hoy se realiza con más frecuencia. Es una cirugía bastante efectiva. De hecho, yo tengo esa cirugía en mi cuerpo. Reduce entre un 65 y un 85% la capacidad gástrica, o sea, disminuye la cantidad. Esta parte que vemos debajo de las letras de manga gástrica se elimina y la cirugía queda como un tubo. De hecho, hay países que le hablan de la que parece un guineo por su forma. Esta tiene la particularidad de que en la parte superior del estómago, de la parte removida, se produce una de las sustancias que tienen que ver con el apetito o con el deseo de comer. Entonces, cuando realizamos la cirugía, reducimos el tamaño, pero también le quitamos el hambre al paciente. O sea, la persona va a bajar de peso, primero, porque le cabe poca comida. Segundo, el apetito queda reducido por 2 o 3 años. Y también hay una sensación de plenitud temprana o real cuando el alimento llega a esta porción que queda en el intestino, en el estómago. Es decir, esa operación que acabamos de ver la imagen, es una operación que al disminuirle el tamaño del estómago, se disminuye la ingesta de alimento y eso trae como consecuencia un resultado directo en la disminución del peso. ¿Es así, doctor? Así es, pero también va al reducir el apetito y el deseo de comer, ese espacio entre una comida y otra es mucho más manejable cuando realizamos entonces este procedimiento. El balón gástrico, doctor, que vemos ahora, es otro de los sistemas para disminuir la operación. Explíquenos en qué consiste. Sí, el balón gástrico está dirigido a las personas que son comelonas, de cantidad idealmente, no tanto para el que pica mucho. Y se puede utilizar en pacientes de más riesgos, pacientes con un grado de obesidad tan severo que la misma cirugía corresponde a un riesgo y la utilizamos como puente, como primer paso. Se le coloca el balón, el paciente logra bajar de peso y luego de este balón, al retirarlo, procedemos a realizar la cirugía bariátrica. Pero también se puede utilizar en pacientes con una obesidad grado 1 o en sobrepeso que deseen bajar entre 25 y 40 libras que tengan de más. Cabe destacar que cuando se retira el balón existe la posibilidad de rebote, pero cuando entendemos y cuando el paciente comprende que la cirugía o cualquier procedimiento no va a ser la solución a este problema, sino el medio, entre 6 meses y 1 año, que es el tiempo máximo en que puede tener una persona el balón dentro del estómago, antes de ser removido o retirado, sea un tiempo suficiente para modificar el estilo de vida, donde cada día haya una decisión correcta, alimentarse sanamente y a entrenar para aumentar el gasto, hacer ejercicios. Usted acaba de decir algo sumamente importante y es, para mí como posible paciente, vamos a suponer, que me haya puesto el balón gástrico o cualquiera de estos tipos que usted nos ha explicado con tanta claridad. En el caso específico del balón gástrico, la remoción, es decir, quitarlo, ¿qué significa desde el punto de vista de la operación para el paciente? ¿Qué tiempo tiene que tener en tranquilidad, etcétera, etcétera? Eso usted nos lo va a explicar, doctor, después de la pausa. Pues vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con esta interesante entrevista con el doctor Pablo García. Adelante. Excelente. Doctor, le hice una pregunta antes de la pausa, en el caso de que haya que retirar el balón gástrico. Adelante con la explicación, por favor. Sí, tanto la colocación como el retiro se realiza en endoscopía. El procedimiento tarda entre unos 20 minutos colocarlo y unos 10 minutos, 15 minutos retirarlo. Y es un procedimiento que ambulatorio, se va el mismo día para la casa en ambos casos. Surgió la pregunta sobre qué es un procedimiento por laparoscopía. Es a través de orificios pequeños en la piel, no son esas grandes heridas que se realizaban. Y esto va a permitir que el paciente se recupere rápidamente, mucho menos dolor, mucho menos impacto a nivel inflamatorio en el sistema del organismo. Y definitivamente es por esto que se llama mínima invasión, o sea, la agresividad con que se realiza la cirugía es mucho menor. Excelente. Joan, vamos por favor a poner las redes sociales y los teléfonos del doctor Pablo García para que en caso de que alguno de nuestros amigos televidentes se quieran, ahí están en su consultorio,
809-473-6925. Ahí está su WhatsApp, ahí pueden pues comunicarse con el doctor Pablo García, quien es cirujano bariátrico. Doctor García, vamos a hablar sobre el tema de la laparoscopía. Usted acaba de explicar que es algo que es una operación que se hace con cierta rapidez, pero las personas se preguntan, por ejemplo, ¿con qué tiempo después de la operación pueden volver a su vida habitual? Normalmente, idealmente, se toma el mayor tiempo posible de recuperación, pero ya después del cuarto día no se siente absolutamente nada de dolor ni ningún tipo de molestias. Se necesita un reposo mínimo de 10 a 15 días, pero definitivamente entre más tiempo pueda tomar las personas y dependiendo del trabajo, por supuesto, puedan incorporarse a sus actividades normales. ¿Y la comida, doctor? ¿La persona puede seguir comiendo normal antes o después de la operación? ¿Cómo es eso? Sí, los primeros 15 días va a ingerir líquidos, puede ser hasta 21 días, dependiendo de los grupos, y luego va aumentando a cremitas, purecitos y todo esto. Pero la idea es aprender a dejar atrás estos alimentos que nos afectan y que no nos benefician en absolutamente nada. O sea que un obeso puede perder muchas libras, más o menos. ¿Qué promedio de pérdida de peso se da en esos casos? Bueno, dependiendo de la cirugía, pero se estima, y dependiendo del grado de obesidad también, de que se pierde de entre un 80 a un 100% del exceso de peso, dependiendo del tipo específico de procedimiento. Bueno, doctor Pablo García, lamentablemente no tenemos tiempo para más. Gracias de corazón por estar en País al Día. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. A ustedes, amigos televidentes, nos vemos en la próxima semana en una entrega más de País al Día.